Saludos jóvenes. Esta semana trabajaremos en el libro de texto el tema 1.4 titulado Triángulos equiláteros. Se encuentra en la página número 119 de su libro de texto. La letra P nos dice de la manera siguiente: demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y cada uno mide 60 grados. Vamos a demostrar, recordando que un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. Y esta línea sobre los lados significa que son iguales estos tres lados. Y pues vamos a tratar de demostrarlo. En la solución observamos y nos dice que el ángulo ABC, que sería este de acá, les voy a ir tratando de señalar con diferentes colores. El ángulo dice ABC, que sería ABC, este de acá, observe. Este ángulo es igual al ángulo BCA, este que está aquí. Cuando usted tenga que se confunda con los ángulos, este del centro le indica el vértice en que está, el B, este de acá, y aquí el C. Entonces dice que estos dos ángulos pues son iguales. ¿Por qué? Porque aunque estamos en un triángulo equilátero, que ahorita lo estamos demostrando, pero usted ya observó que esta línea significa que con esta otra significa que esos dos lados son iguales. Y vimos la semana pasada que si este lado es igual y este es igual, significa que también es isósceles. O sea que el equilátero es equilátero, pero a la vez también es isósceles porque cumple que tiene estos dos lados iguales. Entonces significa que los dos ángulos que están comprendidos opuestos a estos lados, este mide exactamente lo mismo que este. Entonces esos dos ángulos son iguales por los triángulos isósceles. También nos dice que el ángulo BCA es igual al ángulo CAB. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a tratar de ver este triángulo de una manera diferente. Es como poder darle vuelta, no sé, tal vez me entienden con estos colores. Vea esta línea y vea esta otra. Si nosotros vemos el triángulo, tomando en cuenta como que el lado B estuviera hacia arriba, significa también que estos, vea, este lado, voy a tratar quizás de señalarlo mejor con otro color, este lado amarillo con este otro son iguales. Entonces significa que los lados, si estos dos lados son iguales, el opuesto a él mide exactamente que el opuesto a este. Entonces eso significa, ahora voy a tratar de colocarlo acá, voy a repintar que este ángulo de acá, que es el que está enfrente del amarillo, mide exactamente al otro que está enfrente del amarillo. Observe. Entonces este también es igual a este ángulo, estos dos son iguales. Entonces, como tenemos que este ángulo era igual con este, pero también este ángulo que está acá es igual con este otro de acá. Entonces, si los tres ángulos son iguales, significa que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, si uno de ellos mide 60, bueno, sabemos que como son iguales, y recordemos, y aquí quizás se los voy a colocar, que todos los ángulos internos siempre de todo triángulo van a sumar 180 grados. Recuerde que toda la suma de los ángulos de los tres suman 180. Así que como los tres miden lo mismo, no hay otro número nada más que 60, 60 y 60. Si usted pone 50 y 50 y 50 le da 150, pero solo siempre todo triángulo, sus ángulos internos suman 180 grados. Entonces por eso es que aquí les coloca 3 veces la X, porque 3 veces 60 da 180. Entonces cada ángulo mide 60 y como los tres ángulos son iguales, pues también los tres lados son iguales. Entonces estamos hablando de un triángulo equilátero. Bien,
Bueno, aquí nos dice en la C que en un triángulo equilátero siempre se da que cada uno de los ángulos internos mide 60, ya lo vimos. Y aquí quizás una pequeña ayudita para el ejercicio del lapicito, para que usted pueda ubicarse un poco mejor. Nos dice que sea el triángulo ABC. Observe este triángulo ABC, A, B y C. Concéntrese en este porque este es el que le va a ayudar para resolver lo demás. De este triángulo le dice que es equilátero, y como es equilátero, eso significa que este ángulo de acá, lo voy a señalar, vea, este de acá mide igual que este de acá, y también mide igual que este de acá. Eso no lo aparece en el libro, pero para que usted recuerde que como es equilátero, los tres miden 60. Entonces los tres miden iguales. Ahora con eso le da una pequeña pista y le dice que estos tres lados, este de acá, este, que va desde aquí, observe desde aquí hasta acá, es igual a este otro lado. Este es un lado, va desde aquí hasta aquí. Y que también es igual con este otro lado, por eso tienen las tres marquitas, ¿verdad? Porque los tres lados son iguales, observe hasta acá. Y ahora le pide que usted demuestre ese triángulo que se formó, que está el triángulo DEF, que demuestre que es un triángulo equilátero. Bueno, continuamos con el siguiente tema, el 1.7. Es primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos y aquí vamos a recordar que en los triángulos rectángulos tienen un nombre en específico cada uno de sus lados. A este lado, observe acá, este lado siempre que es el mayor de mayor longitud se le llama hipotenusa, y a los otros dos lados se les llama catetos. Recordemos que en el triángulo rectángulo siempre hay un ángulo recto, por eso se llama rectángulo, que aquí en este caso nos aparece representado con ese cuadrito, significa que ese ángulo mide 90 grados. Vamos a estar trabajando en estos temas solo ángulos de triángulos rectángulos. Nos dice la letra P, demuestra que si en los triángulos rectángulos, el triángulo ABC, observe este de acá, y el triángulo A', B', C', que es este otro, se cumple que el ángulo CAB, oiga, el ángulo CAB, voy a tratar de señalárselos, el triángulo CAB, que sería este de acá, observe, es igual al ángulo C', A', B', que sería igual a este, que está en el mismo lugar. También dice que el ángulo ABC, que es este que está aquí cuadradito, es igual a este otro que aparece acá. Entonces dice que estos dos miden 90 grados. Se los voy a colocar acá para que ustedes recuerden. Este mide 90 grados. Y aquí también, pues el otro también mide 90 grados. Ya eso lo sabemos. Siempre que ve el cuadradito, aunque no le aparezca, ya se sabe que mide 90 grados. Entonces dice el triángulo que tenemos acá a la izquierda va a ser congruente o igual al que está al lado derecho. Vamos a verlo. Bien, la solución dice que los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida, porque son rectángulos. Observe. Además dice que el ángulo CAB, que sería este que tenemos acá, el ángulo CAB, como este ángulo es igual a este que aparece acá, el C'A', B', entonces observe algo, tenemos, ya nos dijo el ejercicio que este lado de acá es igual a este lado de acá. Este ángulo verde son iguales y además este angulito que estaba aquí lo voy a señalar de otro color, el cuadrado, el ángulo recto, vea, son iguales. Entonces
porque por este criterio, cuando usted tenga dos lados iguales y un lado igual, como usted tiene dos lados aquí, imaginémonos que aquí este mide, ya sabemos que este mide 90 grados, este también mide 90 grados, este verde de arriba, imaginémonos que este caso no tiene valor, pero si tuviera valor, por ejemplo, 50 grados, significa que este también mide 50 grados. Entonces, por lógica, nos falta un ángulo allá adentro, un ángulo en este ángulo de acá hace falta. Observe, este de acá con este de acá. Entonces este ángulo lo podríamos encontrar. Ya sabemos que los tres internos suman 180. Entonces ya tengo dos. Con estos dos yo puedo encontrar el tercero. Si este mide 90 y este 50, ya juntos suman 140. Entonces para los 180 me faltaría, este tendría que medir 40 grados. 90 más 50 más 40 da 180 y por lo tanto este otro del otro triángulo también mide 40. Entonces vea, como los tres son iguales, los tres ángulos son iguales, entonces puedo decir que este triángulo es igual a este, es congruente. Entonces solamente basta con haber visto que dos ángulos eran iguales y un lado también. Entonces, de la misma forma, usted va a observar acá. Yo le recomiendo que en los ejercicios, usted, pues para no confundirse mucho, usted sabe con dos ángulos, y aquí decía con dos ángulos, vea el criterio ALA, significa ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí vimos que habían dos ángulos, estos dos eran iguales, y este lado igual con este. Con dos ángulos iguales y un lado ya sabemos que son congruentes. Entonces usted lo que tiene que hacer aquí, les recomiendo es que trate de llenar colocando los datos acá. Por ejemplo, aquí ya tiene 90 y si ya tiene 90 y 55, pues con ese usted puede encontrar el otro de acá y colocarle aquí el dato. Entonces sería 90 y 55. Aquí sería 35. Juntos suman 180. Entonces así de la misma forma vaya llenándolos todos. Aquí hay que trabajar los 6 y después que le haya colocado los datos a los 6, pues usted vea cuáles pues son exactamente igual, tienen la misma medida, o sea, son congruentes. Bien, pasamos al siguiente tema, el 1.8, y seguimos siempre con los criterios. Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Aquí nos aparecen dos triángulos, observe. Y ahí nos dice que hay algunos lados que son iguales. Por ejemplo, nos dice que este lado de acá, permítame, este lado es igual con este lado. También nos dice que este lado, AB, de acá, por eso tiene las dos rayitas, observe. Aquí el lado verde tiene una rayita porque significa que esos dos son iguales. Y este rojo tiene dos rayitas porque es igual con este otro que tiene dos rayitas. Esas rayitas son para señalarnos cuál es igual con cuál. Y además nos dice que el ángulo ACB, que es este que está aquí, el cuadrado, el ángulo recto, este de acá, observe, es igual con este otro de acá. Y miden 90 los dos, ¿verdad? Entonces dice que hay que demostrar que este triángulo es igual a este. Y como ya vimos, ahora hay un ángulo igual, pero ahora hay dos lados que son iguales. Este rojo igual con este, el verde con el verde, y hay un ángulo azul igual con el ángulo azul. Vamos a ver la figura, que aquí ha hecho algo un poquito extraño quizás, pero
nos va a ayudar a resolverlo, y es que unió los dos triángulos. Observe, aquí estaban, los unió. Para volver a recordar, les voy a colocar el color. Aquí unió y el lado verde se unió y quedó ahí. Los lados rojos siguen siendo estos. Este y este. Y los ángulos azules son estos, ¿va? Ahí están los dos. Entonces, al hacer esa unión, nos damos cuenta de algo, y es que aquí hacemos una alineación. Aquí observe, y este ángulo que tenía 90 y 90 juntos ahora suman 180, y eso es lo que nos aparece acá, que el ángulo BCA, que es este de acá, el BCA, observe acá, este BCA, más el ángulo EFA, que es este otro que está acá. Ahora este medía 90 y 90, que son 180, es lo que aparece acá. Se unieron. Entonces el triángulo ABE, que es todo entero, dice que es isósceles. O sea, teníamos dos triángulos rectángulos, los unimos, y al unirlos sabemos que son isósceles. ¿Por qué? Porque este lado que tiene las dos rayitas es igual a este. Por lo tanto, ya sabemos que en los isósceles, al tener dos lados iguales, eso significa que los ángulos opuestos a ellos, que sería este, observe, este de acá, observe, este de acá sería igual a este otro de acá. Entonces, si yo tengo este triángulo, observe, recuerde que son dos separados. Este lado rojo es igual al rojo del otro lado. El verde es el mismo verde para el otro lado. Tengo este ángulo aquí que es igual al del otro triángulo. Y tengo este otro igual a este otro de acá. Entonces yo puedo decir que sí son triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque tenemos dos ángulos en común y tenemos dos lados en común también. Entonces, con dos lados que usted tenga y un ángulo, pues ya se puede decir que son iguales. De eso se trata el criterio. Si usted ve dos triángulos que tienen dos lados iguales y un ángulo, pues esos triángulos son congruentes o son iguales. Bueno, y ahí usted aparece el ejercicio. Bueno, quizás solo a manera de repaso. Aquí nos dice, son los dos temas anteriores. Aquí están los dos criterios. Dice que el primero es si la hipotenusa, o sea, un lado, este de acá, observe, y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces son iguales. Si vea, porque tenemos este lado que es la hipotenusa es igual a este, y también estos dos angulitos cuadrados, y uno de los otros que hacen falta, que sería este de arriba, observe. Si usted tiene estos dos angulitos iguales y un lado, pues ya sabemos que los triángulos son congruentes. También la hipotenusa, que es este lado, y un cateto son respectivamente de igual medida. Así que en este caso tenemos un lado, vea, este otro lado con este otro lado, y este ángulo con este ángulo. Así que en resumen, con dos ángulos y un lado, ya sabe que los triángulos van a ser iguales. O también con dos lados y un ángulo. Esos son los dos criterios. Aquí en la parte de abajo, pues le recomiendo siempre, si quiere, colocar los ángulos y revise si un ángulo y dos lados son iguales, pues son congruentes las figuras. Bueno, muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día.